Hola Ana, Hola Alejo, ¿cómo estás? bien y vos. Bien, gracias. Bueno Alejo, te estoy Ah, llamando bueno. porque en el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad estamos hablando Ujú. con quienes han sido becarios de las becas de creación en la modalidad de literatura para que nos cuenten un poco acerca de ese trabajo previo a la escritura del Sí, libro. Tú eres el autor de Telarañas, Cuentos Miniaturas Ilustrados, un libro muy ujú. especial además porque también eres no solo el autor de los textos, sino también de las imágenes, que muestra un poco lo que eres tú también, que no solamente dibujas, sino que también escribes. La idea es que nos cuentes cómo surgió la idea de hacer ese libro. Bueno, ese libro en realidad empezó como un ejercicio, como de estar escribiendo constantemente o tener ahí como unas imágenes anotadas. Al comienzo no lo estaba proyectando como un texto que compilara varias historias. Recuerdo particularmente, hay un texto que suelo mencionar de ese librito para explicarlo, y es que alguna vez estaba en una zona de comidas de un centro comercial con mi familia, con mi madre y con mi hermana, y en la zona de comidas pasó un ratón. Toda la gente empezó a gritar, bueno, casi todos, y este ratón se cruzó toda esa zona y se escondió debajo de unas canecas de basura. La gente se calmó y al momento el ratón volvió a salir y volvió a devolverse y cruzó de nuevo, y la gente otra vez comenzó a gritar. Yo a partir de eso hice un cuento chiquitico, me gustó la idea y comencé también como a relatar pequeños eventos transformándolos, pues cambiándolos mucho. Y después de un par de años pues ya tenía un montón de microrelatos, y así fue como que ya comenzó a tener una estructura del libro. Entonces al comienzo era básicamente eso, una especie de ejercicio diario que ya luego era una cosa más robusta y que ya también tenía ilustraciones. Además, ese libro ya lo tenías muy adelantado cuando te presentaste a las becas de creación, ahí fue donde hice la oportunidad de sacarlo. Pues yo ya tenía muy adelantado los textos, no tenía todavía muchas de las ilustraciones. Yo cuando me presenté, la propuesta tenía ya, yo diría que más o menos el 70% de los textos o incluso más, pero igual me dio la oportunidad luego de ganar la beca, de seguir puliéndolos, filtrándolos. Yo gané específicamente en literatura infantil o juvenil, entonces eso también me implicó hacer como un filtro de todos los microrelatos que ya tenía, y digamos que sí hubo un desarrollo previo muy grande, pero igual de una vez gané la beca, pues también hice un montón de cosas posteriormente. Bueno, además de este libro, vos te has ganado varias becas de creación que están muy ligadas a Ajá. tu trabajo como gestor cultural, también a lo que vienes haciendo desde hace varios años con Un Nuevo Error. Y a mí me gustaría que nos contaras cómo fue ese proceso de llevar esa creación que salía de una manera, digamos, casi automática, intuitiva, a un Ujú. proyecto, pero de la Sí. importancia de vaciar esas ideas, aterrizarlas en un proyecto. A ver, yo soy un poquito aficionado a Excel, me encanta pensar como en columnas, entonces creo que acá, sobre todo cuando uno está participando en becas, pues debe ser muy consciente de que igual hay un ejercicio donde hay unos jurados. Creo que debe ser muy importante dejar claro todo, dejar claro cuáles son tus tiempos, dejar claro cuáles son tus referencias, cuáles van a ser tus métodos, porque eso también le permite a la otra persona que esté leyendo tu propuesta decidir si o no, si darte un puntaje alto, si estás cumpliendo con los requerimientos. Entonces, básicamente, yo siento las ideas a veces hay como unas posiciones muy románticas versus las ideas, o muy idealizadas, y se tiende a pensar que si uno tiene una buena idea, como que ya tiene un buen proyecto, y en realidad yo creo que una idea es solo el punto de partida, solo el comienzo, es Ujú. todo lo que hay alrededor de esa idea lo que importa. Entonces, organizar eso te permite tanto estructurarte como para proyectar en qué vas a invertir todas tus energías, como para que el otro pueda entender también cuál es tu propuesta. Cuando uno presenta un proyecto, pues hay una estructura, ¿cierto? Una justificación, objetivos, cronograma. Uh-huh. De esos Sí. puntos, ¿cuál crees que es el más importante? Sabiendo pues que todos son importantes, pero para concretar la idea. Yo creo que la justificación, pues obviamente, como dices, todos son importantes, pero para mí la justificación suele ser más relevante, porque de entrada ya estás hablando del por qué haces las cosas, uno,
y el por qué crees que van a funcionar las cosas, dos. Entonces hay como que ahí se mezcla el interés personal con el interés comunitario. Y casi que ahí ya se está explorando un poco los antecedentes, se está explorando un poco el objetivo. Yo siento que la justificación es el momento en verdad donde se encierra todo. ¿Y a vos pensás que en esos procesos creativos en los que constantemente estás sumergido, ha sido importante haber pasado primero por la escritura del proyecto? ¿Te has acostumbrado a eso o cómo lo has sentido ya en la práctica diaria de tu labor? Yo creo mucho como en las dualidades. Entonces intento tener unos espacios donde soy muy organizado y espacios donde soy muy desorganizado. Y hago ejercicios donde casi que intento tener como ideas sueltas y las voy anotando, pero luego que las anoto ya las voy clasificando, las voy situando en tablas. Entonces para mí ha sido como un trabajo paralelo, donde obviamente sí es muy bueno ser muy organizado, pero también como tener ese otro momento, comillas, de libertad. ¿Qué pasa también? Y es que yo he sentido que, por ejemplo, con las becas, los procesos, sobre todo en esa parte creativa, son muy diferentes. Entonces ahí vuelvo como a esa dualidad de sí tener un método, pero entender cómo se flexibiliza eso en cada situación. ¿Y hay alguna parte del proceso que particularmente te cueste más trabajo en ese desarrollo del proyecto? No, en realidad más trabajo no, más pereza. Me da más pereza la parte de presupuestos. Ajá. Pero es más que la dificultad, es que me da pereza ya usar el Excel, pero para las fórmulas. Ya. Me gusta usarlo para organizar ideas, pero para las fórmulas no, y es también comenzar un poco a cotizar, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en esta beca de literatura, con el libro ilustrado, pues en ese caso, digamos que no aplicaba tanto, porque esta es una beca netamente de creación, donde casi que te dan la oportunidad de sentarte a trabajar específicamente en la obra. Uh-huh. Por ejemplo, en esa beca yo no sufrí con el presupuesto. Eso también es importante, sobre todo que eso que más nos causa dificultad puede ser un punto donde más haya que fortalecer y asentarnos en la realidad, que es los números y cuánto puede costar un proyecto para llevarlo a cabo a la realidad, ¿no? Yo también veo que a mucha gente también le cuesta dificultad de darle valor a su trabajo. Ajá. Entonces, a mí, por ejemplo, pues yo le digo más es por el hecho de tener que cotizar o hacer este tipo de ejercicios. Pero siento que ahí hay una vaina también muy pesada con el que intenta ponerle un valor a su hora, con el que intenta definir sus honorarios, porque ahí casi que hay ya un ejercicio que además de matemático es un ejercicio de valoración. Sí. Entonces como que eso también confronta mucho a la gente, o nos confronta, pues obviamente todos tenemos ese lío. Alejo, también en estas llamadas que venimos haciendo a los autores, a los becarios, hemos venido recogiendo una suerte de decálogo, de principios de creación. Sí. De pronto tú tienes algún principio que sea infalible cuando estás ahí en esa tarea de crear. Pues yo tengo muchas ideas, a mí además, pues como muchos principios, porque a mí me encantan los manifiestos. Yo tengo escrito un manifiesto para un nuevo error, el espacio que gestiono junto a mi amigo David. Y tengo otro manifiesto para el estudio de diseño en el que también trabajamos. Entonces, no sé, mejor dicho, llegaste a la fábrica. ¿Cuántos principios quieres? Bueno, pues compártenos unos 3, a ver. Bueno, hay uno que me gusta mucho que es pensar. Y siento que en procesos de atasco creativo es muy útil a veces escribir por escribir. Bueno, primero como darle prioridad al acto y ya luego reflexionar sobre ese acto. Entonces, quizás antes de pensar qué dibujo para comenzar a dibujar, pues puede ser más útil comenzar a rayar lo que sea, si sean círculos, y eso pues más fácil te lleva a reflexionar sobre qué dibujo quieres. Y eso en mi caso pues aplica también a la escritura, a la generación de ideas. Por ejemplo, en generación de ideas, hablar pues también es un acto, entonces a veces también hablo por hablar y ya luego intento editar eso. Bueno, hay una idea que también me gusta un montón, que la nombramos como criar monstruos, y es visualizar las ideas como si fueran seres, y esos seres hay que tenerles paciencia, hay que alimentarlos, es como tener un Tamagotchi para los de nuestra generación, sería eso. No sé ahora en qué vamos, pero es como un poco no juzgar la idea desde el comienzo. Tampoco creo en abandonarla del todo,
aunque a veces sea muy útil, sino como tenerla ahí, ir recordándola, ir escribiendo otras ideas referentes a esa idea. Por eso me gusta visualizarlo como un monstruo que va a ir creciendo de a poquito con partes de muchas cosas. Y hay una idea que tenemos en el manifiesto de un nuevo error que dice flores para los artistas ingenuos. Y en mi caso es como una palmadita en la espalda, porque como yo soy el típico personaje que zapotea muchas cosas, también soy el típico personaje que no es experto en muchas cosas. Entonces como que a mí me gusta dibujar, pero no soy un ilustrador profesional. Soy un gestor, pero desde una forma como muy cívica y muy desde la experimentación. Entonces esto de flores a los artistas ingenuos también es como, a veces salen cosas muy chéveres justamente desde esa ingenuidad. De ese estar ahí como un poco libre de juicios, de simplemente hacerlo por ver qué va a pasar. Entonces para mí eso siempre es como un pequeño punto para saltar, pues para darme confianza. Muy bien, muchísimas gracias, Alejo. Nos has dado muy buenas ideas y que también quienes escuchen esta llamada podrán tener más elementos a la hora de sentarse a escribir el proyecto y animarse a presentarse a las becas. De todos esos principios, retorno a lo que dijiste al principio porque creo que lo reúnen, y es que una idea es solo el comienzo. Lo que importa es todo lo que hay alrededor, lo que desencadena la idea. Entonces te agradezco. Totalmente de acuerdo. Te agradezco muchísimo, Alejo, y mucha suerte y que sigas creando. A vos, y ojalá mucha gente se anime también a crear. Estamos hablando, un abrazo. Otro para ti. Chao. Esto fue Al Teléfono con un Escritor, creadores que invitan a crear.